Muy buenos días, aquí estamos con la K75 de rutita y si estáis viendo este vídeo es que ya he subido otro anteriormente en el que cuento cuál va a ser el recorrido, que lo tengo aquí, ¿no? En los papeles. Así que ya está, vamos a pasarlo muy bien, hace un día perfecto, la carretera estupenda, es tempranito, la K divina, esperemos que siga así y ya está, a disfrutar de una nueva rutilla con la K. Bueno, pues estamos en un sitio mítico para los que montan en moto. Joder, el casco está ya fatal, hay que jubilarlo. Un sitio mítico para los que montan en moto, aquí en Málaga. Y bueno, hice un vídeo expresamente de esta curva, de uno dando un porrazo aquí con una moto deportiva. Mientras estoy hablando, si soy un poco hábil con la edición, lo estoy dejando. Así que lo que vamos a hacer es que ahora nos vamos otra vez atrás en el tiempo, como son este tipo de vídeos de ruta, una introducción aquí, luego venimos desde atrás hacia ahora y luego conectamos con el momento ahora, acabamos de echar gasolina en Lozaina. Bueno, ahora volvemos al pasado esta mañana que hemos salido a las 9 menos cuarto o cosas así, ahora diré cuando lleguemos aquí qué hora es. Venga, ahora después conectamos con él. Aquí estamos preparando, domingo día 8 de diciembre de 2024, son las 9 menos cuarto de la mañana, bolsa sobre depósito grande ya con los mapas puestos. Aquí el primero, ya pues hice el vídeo de que iban a ir estos mapas. Todavía no he conectado la batería. Vamos a salir con 8.226 kilómetros. Luego a la vuelta haremos la diferencia con el kilometraje total con el que lleguemos. Esperemos que vaya todo bien. No sé ni con cuánto depósito, con cuánta gasolina se quedó la moto en la ruta anterior. Bueno, pues se ha quedado con bastante más de lo que yo pensaba. Así que vamos a tirar, de momento vamos a tirar. Lleva gasolina 98, para pagar esto ya sabemos que cogemos freno y aquí también pisamos freno, se apaga. Ahora sí, vamos para la carretera. Podemos echar unos litrillos sin llenar a tope. 12 litros, 17,76 euros. Estamos aquí, eran Lozaina, hemos pasado Lozaina hace 2 minutos. Ahora cogemos por aquí, dirección El Burgo, Junquera, bueno, Junquera 9 kilómetros, Ronda 44 y El Burgo, bueno, A366. Allá vamos. Bueno. ¿Cuánto está aquí la gasolina? No sé. 1,48. Me parece que pone, no sé. ¡Ojo! Se nota la moto pasada. Venga, sube. Ha llegado pues hasta ahí 3 rayas por abajo del máximo total. Ahora tenemos que seguir recto hacia allí. Cogemos embrague, luz apagada. Anda, igual que una 1300 GS. Pues ya está, se me olvidó poner el parcial, bueno el parcial no, el reloj en horas, pero son, si se graba, las 10 de la mañana. Salimos hace una hora aproximadamente, un poquito más, ¿no? Hemos tardado poquísimo en atravesar Málaga, desde donde yo vivo hasta la avenida Andalucía y salir dirección Carta, hemos tardado un cuarto de hora. No había nada de tráfico, nos han pillado muchos semáforos en verde y la verdad que bien. Vamos a disfrutar aquí un poquito de las vistas en este mirador de Jorox, en el que en ese vídeo del porrazo con una CBR o lo que sea aquí atrás, una moto deportiva, en los comentarios alguien discutía si esto era de Lozaina, si era de Jorox y no sé qué historia, gilipolleces. Aquí venimos a disfrutar de las vistas, disfrutar de las motos, no hacer el capullo, al menos yo, y ya está. Esto normalmente se llena de motos, pero como es temprano, es domingo, bueno, pues hay poquitas motos de momento. Así que ya está, vamos a ver las vistas desde aquí.
gatillo. Oye, gatillo. ¿Qué pasa? Una enduro me quería comprar. También. ¿Cómo? Gatillo. Pues se ve todo verde, ¿eh? Qué bonito está el campo ahora. Maravilloso. Bueno, volvemos con la K. Aquí hemos salido a montar en moto, no estás parado. Llevamos actualmente 8,287. Bueno, pues seguimos. Tenemos que llegar al Burgo y luego pues Setenil de la Bodega. Hemos pasado el Burgo hace un momentito. Aquí estamos atravesando la Sierra de las Nieves. Y bueno, pues eso, vamos camino de Setenil de la Bodega. Estamos por aquí. Vamos camino del Puerto del Viento. Yo creo que todavía no lo hemos pasado. Una carretera, mira, este fondo muy bonito. Parque natural. Allá hacia atrás. Una carretera muy bonita y muy tranquila. Temprano, no nos estamos encontrando apenas gente con moto haciendo el cabra y nada. Así que seguimos. Corzo. ¿O una cabra montés? Sí. Estamos ahora a 1190 metros en el Puerto del Viento. 8313. Ahora vienen unas motos para arriba. Esta zona es muy bonita. Hace fresquito pero soportable. Yo voy con guantes de motocross, pero porque tengo más tacto y es soportable el fresquito. Si grabo también a estas motillos. Esa moto para dar curvitas. Uf. Tengo una tema. No veas. Lo puedo grabar también con el teléfono. Y se escucha más motos de fondo. Y aquello que se ve ronda. Eso que se ve es ronda. Estamos en el Puerto del Viento. Vamos a las motos que vienen por aquí, Ducati y GS. Ahí va, la inmortalizo ya que está. ¡Hala! Este hombre también lo inmortalizo, que parece que va estrenando la moto. La matrícula no es nueva, pero está la moto impecable. Parece que va estrenándola, vaya. ¿Bonito que está? Con casi 40 tacos. Ahí tomando el sol. Bueno, y la campeona, Puerto del Viento, 1190 metros. Y la manía de la gente de llenar todo de pegatinas. Uf, qué pesado. Que no voy a seguir a ninguno de los que estáis ahí y ponéis vuestro Instagram en vuestra historia. Soy unos pesados. Bueno. La máquina. Muchas más motos por ahí. Ahora aparece a la Bella.
ese a variar. Vamos a volver con la K75. Vamos para ronda, pero no nos metemos en ronda. Nos desviamos al entrar en ronda, va hacia arriba, vamos dirección Setenil de la Bodega. Nos vamos, que por cierto tengo un vídeo en ronda, pero con el coche, que nos metimos abajo del acueducto, toda esa zona. Comimos allí en ronda, luego hicimos este tramo, que con el coche se me hizo más largo que ahora con la moto, la verdad. Se ve que ahora no disfruto más. Land Rover, Defender, estos de la Junta. Aunque viniendo para acá hemos visto dos Land Rover más, un Defender y un Santana. Bueno, cojo embrague, luz apagada. Ahora se apaga. Tengo primera. Y nos vamos. Estamos en Setenil. ¿Sabes cómo fuman esas motos deportivas, La Triumph de adelante también estaba un poquito fumando. Bueno, a ver si podemos grabar algo por ahí. Lo que pasa es que aparcar aquí en Cuesta es un poco coñazo. No ves. Suena bien los tiempos. Bueno, sí, la acá. Vamos a grabar un poquito por allí. Por cierto, estamos en la provincia de Cádiz, Estamos en la provincia de Cádiz. Vamos a grabar un poquito por allí. Aquí se queda aparcadita la moto con la pata trasera. Bueno, pues ahí se queda la K. Y fijaos qué clásico hay aquí. Aunque la K yo creo que es un pelín más antiguo, más o menos de la época. Por el 18. Cádiz T. ¿Lo ves? Frenado el 18. A mí estas motos modernas y tal, bueno, vale, pero no me llama mucho la atención. Soy más de clásico. Y tuve hasta el 25. Siempre me llamó la atención eso que llevan ahí en los faros. ¿Para qué era? ¿Para que los modelos de otros países pusiesen los antinieblas o yo qué sé? Bueno. Pues así lo inmortalizo. Aquí también una FZR, creo. No sé, la verdad no estoy muy puesto en esa moto, no me interesa mucho. Vamos a grabar por aquí. UFR. Bueno, motos modernas. Tendrán sus años, pero para mí modernas. Bueno, pues lo típico en Setenil es esta calle. Tampoco vamos a andar mucho más para allá. La verdad, estos pueblos que hay son muy bonitos, la ruta esta de los pueblos blancos y tal. Los recomiendo si no los conocéis. Fijaos, Y sí. Esta es la típica imagen de Setenil de la bodega. Hemos visto aquello, 8.342 kilómetros. Pasamos al mapa 2. Vamos ahora a Zahara de la Sierra. Tenemos 37 kilómetros, 45 minutos. Esto es esta hoja. Así que vamos a hacerla. Venimos desde allí para ver la perfección de mis mapas. Esta señal está aquí. Bueno, allí tenemos esa. Así que ala, tenemos que tirar en aquella dirección. Hace unas 3 horas y pico que salimos. En total 8.357 kilómetros. Vamos para allá. Pues estamos aquí haciendo una parada técnica. Aquí estamos. Ese kilometraje llevamos.
Zara de la Sierra nos lo hemos dejado ahí arriba. Ahora tenemos que volver otra vez la carretera un poquito hacia arriba y atravesarlo. Hemos pasado también por el embalse este, pero no he podido para grabarlo, porque es que no había ninguna parada para desviarte, hacer una toma bonita ni nada. Así que nada, vamos a llegar a Zara de la Sierra y ya pasaremos al último mapa. Bueno, pues estamos en Zara de la Sierra. He dejado la caja. Ahí está el embalse que decía antes. Bueno, está ahí. Y a ver si podemos subir a este mirador. Aunque ya la verdad que por aquí se nota más calor. Pero bueno, vamos a subir. Pues bajamos de nuevo para la moto. La verdad que es bonito el pueblo. Ahora tenemos que seguir por allí recto y vamos hacia un puerto de montaña con mucho curveteo. Fijaos, una Honda DAX auténtica. No esta reproducción que hacen ahora, ¿Dónde tiene la matrícula? Ah, Ceuta. Claro, hay muchas de Ceuta y Tenerife, claro. Fijaos, auténtica, vaya. Se ve que está conservada, pero está muy bien conservada. ¿Qué kilometraje marca? 43.684. Está muy bien conservada. Bueno, volvemos a la K75. Venimos desde ahí, estamos en el mirador Puerto de los Acebuches, empezando por aquí. Y bueno, una zona preciosa. Son las 1:20 de la tarde, vamos a seguir un poquito más para allá. Ahí está ese logo de curvita, que por cierto decía en la reseña de Google que el mirador más bonito era este, el Tubate de los Cielos. Vamos para allá. La carretera es impresionante. Es imposible grabarla todo lo que estamos subiendo, pero es súper bonita, vaya. Y por allí estará el mirador. Allá arriba, vamos para allá arriba. Podemos pasar por este Tubate de los Cielos porque no está como señalizado. Pero debía ser más bonito porque esa zona hacia allí es súper bonita. Y ahora estamos en el mirador Puerto de las Palomas, 1357 metros de altura. Lo que decía, la carretera subiendo hasta aquí es preciosa. Yo no conocía esta zona y sabía cuando hice los mapas que no me iba a defraudar. Lo que pasa es que no puedo grabarla porque no se ve, pero
Allí, por ejemplo, se ve un poquito sierra. Estamos en plena sierra de Grazalema. De hecho, vamos dirección Grazalema, el bosque, Benamahoma y tal. Bueno, pues es una carretera preciosa. Si no la conocéis, os recomiendo esta zona. Creo que es Cádiz CA 9104. El mirador, como digo, está ahí arriba. Que no sé si vamos a subir, la verdad. Tengo más ganas del bocadillo. Bueno, pues aquí está ya la navajilla Adventure, el multiuso Adventure. Vamos a comer, aquí llevamos pan dentro, un par de barras, aquí aceite, allí aceite y aquí fiambre, salami y lomo. Vamos a papear. Pero no lo vamos a hacer con aceitito y salami, el siguiente será de lomo. Mientras esta gente baja, vamos con el segundo de lomo. Calidad suprema además, sí, calidad suprema, con un poquito de aceite. Buenísimo. Ya hemos comido, hemos recogido, llevamos nuestra basura aquí, nada de dejar basura en el campo, además por aquí no hemos visto papeleras ni nada. Bueno, da igual. Llevamos aquí nuestra basura, la tiraremos allí cuando volvamos a casa. No vamos a subir arriba porque con los trajes de la moto y todo, como que no. Hemos subido desde allí, desde Zahara en la sierra, y ahora vamos desde hacia allí, dirección Benamahoma, el bosque. Luego volveremos de nuevo a la zona de Grazalema, que está hacia otro lado. Así que, allá vamos. Hemos parado aquí que limpia la visera del casco. Se me ha explotado aquí un mosquito, una avispa, no sé qué. Hemos tirado por toda aquella carretera que va a dirección Benamahoma y luego el bosque. Una carretera muy bonita. Pero al final le hemos dado la vuelta pues porque al final es más de lo mismo. Y luego teníamos que otra vez que dar la vuelta y volver al desvío que hay ahí abajo hacia Grazalema. ¿Lo veis? Así. Así que ya está. Esto tenemos que hacer. Vamos dirección Grazalema. Ahí hay una gasolinera que de momento no hace falta. Y la verdad que la vista aquí es estupenda. Un parque natural muy bonito. Ahí está, grabado.
Bueno, pues hemos bajado de aquí, estamos bajando este puerto de montaña Ronda San Pedro de Alcántara. Ya estamos con la K75 y unas poquitas motos más. Pues allá al fondo hay más motos todavía. Estamos a la venta el Madroño, típica. Y aquí otras ventas más, otras motos más. Hay un perrillo, girasol. Y bueno, después seguiremos bajando. La carretera es preciosa, pero hay que tener mucho cuidado. Fijaos la diferencia entre un 120, que además está gastado, y un 190. No veas, demasiado. Bueno, pues 5 y 10 de la tarde, salimos a las 9 menos cuarto aproximadamente, 8.584 kilómetros, no me acuerdo con cuánto salimos, pero bueno, siempre grabo el inicio y también le hago una foto. ¿Cuánto nos hemos quedado con gasolina? No he tenido que repostar más, pero se ha quedado pues en reserva. O sea que se queda encendido, no se va a apagar, porque venimos ya en zona roja. Echamos los 12 litrillos eso allí en Alozaina y con el poquito más de cuando salimos. Así que una ruta perfecta, pero la despedida no la voy a... Las conclusiones de despedida no las voy a hacer hoy, las voy a hacer mañana, pero ahora estoy hecho polvo. Pues el kilometraje final, conclusión y despedida lo grabo hoy, lunes 9 de diciembre de 2024. Si mis cálculos no me fallan y he hecho bien la diferencia entre los kilómetros con los que hemos terminado en el total del cuadro y los de inicio, hemos hecho 358 kilómetros en esta ruta. Una ruta estupenda, como decía en el vídeo enseñando los mapas de esta ruta, que disfrutar de la persona que va detrás, mi pareja, disfrutar de la moto, disfrutar la carretera, disfrutar los paisajes, disfrutar alguna gente con la que hemos hablado, que no lo he grabado. De hecho, no he podido grabar muchas cosas muy chulas de esta ruta, porque es que era prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, lo hemos pasado genial, nos hemos portado como piloto y copiloto perfecto. La K75 se ha portado perfecta también. Y nos ha gustado mucho. La verdad, aquella parte un poco más caos, esa zona de Marbella y tal, como decía en el vídeo, los mapas viniendo hasta aquí, esa zona de la costa viniendo para acá es un coñazo. Ya teníamos ganas de llegar, ahí no grabé, no he grabado nada. Veníamos un poquito a puño. Nos ha sobrado gasolina de la que echamos una Lozaina. Está la moto ya en reserva entrando aquí en Málaga, pero no ha sobrado gasolina. De hecho, para un paseo por aquí cerca todavía hay gasolina. La K75, es que con el tiempo que tiene esa moto, además de que es una moto yo pienso que atemporal, además tú la ves por atrás con las maletas laterales y esa moto es atemporal. Pienso que en aquella época, cuando la lanzaron la K100 en el 83, tuvo que ser muy adelantada a su época. Hay gente que dice que fue la primera moto moderna, ¿no? Y a día de hoy ya veis cómo se puede usar. Puede irte de ruta donde te la gana, con pareja, con su maleta. Si quieres enchufarle, le enchufa que se pone a más de 160 pero que te das cuenta. En fin, conclusión de la ruta, fenómena como siempre. Los mapas, fenómenas como siempre. Hay algunas carreteras que hemos tirado por donde estaban en los mapas, pero realmente cuando hemos estado allí no tenía el mismo número que ponía en Google, pero era por allí. No sé por qué pasa eso. Pero no tiene el mismo número que en Google, pero es por donde tenía los mapas. Si vais a hacer la misma ruta que yo, es por donde están mis mapas. La zona que ya del embalse de Zahara del Gastor, pues era una zona bonita que no pude grabarla bien, sí que subimos a Zahara de la Sierra, el mirador ese, unas tomas bonitas. La zona de la Sierra de Grazalema es preciosa, os la recomiendo. Esa zona que hicimos, que la carretera es así, genial. No llegamos hasta Benamahoma y el bosque, pues porque al final la carretera era igual, nos tocó como varios coches, delante de una caravana, nos quedaba un poquito todavía y dije, mira, como esa carretera la hice con la intención de luego dar la vuelta a dirección Grazalema, nos damos la vuelta ya y ya está, porque es una zona preciosa, pero no llegamos a Benamahoma y el bosque, ¿no? 358, pues al final hubiesen sido, yo qué sé, 370 o 380 kilómetros, yo qué sé. Y estoy aquí con mi casco. Si habéis visto el vídeo hasta aquí, o vais a verlo a partir de ahora, a ver qué me podéis comentar. Voy a cortar un poquito, que llevo hablando 3 minutos y medio. Pues este es mi casco. En todos los vídeos que he hecho haciendo rutas por ahí con la K75, con la que tuve anteriormente,
ha salido. En vídeos que he hecho con la Honda Dominator por carretera, haciendo rutas por carretera, incluso alguna ruta por campo, ha salido también. Llevo con él, mira, fijaos, aquí tengo la caja, es un Scorpion Exo 1000. A mí no me paga nada, obviamente, por deciros la marca ni nada, pero ya que tengo aquí la caja, eso. Es un Scorpion Exo 1000, aunque la caja me la dieron de otro casco, de un Exo 500, pero un Exo 1000. Me lo compré en un sitio que, bueno, no hace falta que lo diga, pero está en la orilla de la torre. El 7 de mayo de 2014. Me costó 165,25 más 21% de IVA, que son 34,70, me costó 190,95. Y ya lo he dicho en otros vídeos, me gustaría ya jubilarlo. Llevo con él 10 años y pico, bastantes kilómetros, muchos de ellos con inclemencias bastante serias, ¿no? Se ha portado como un campeón, la verdad es que estoy contento con él. Le tuve que hacer una pequeña modificación por aquí, por el interior, pues porque me molestaba aquí en la frente, pero le hice la modificación y desde entonces, que se la hice al poco de comprarlo prácticamente. Genial. Tiene para hinchar las mejillas, un montón de historias, las gafas, el bloqueo de pantalla, lo de poder llevar la pantalla un poquito abierta, el pin lock. Tiene sistema de anilla doble D, que yo lo exijo en un casco para mí, entrada y salida de aire. Tiene una estética que, bueno, pues no está mal. Pero ya he dicho en otros vídeos que me gustaría, obviamente, interior desmontable. Esto para que te cubre por aquí por la barbilla, que para mí, que soy del motocross, pues esto era nuevo. El botoncito este, lo que decía, para hincharlo de las mejillas, ¿no? Aquí. Bueno. Y más cosas que quizás se me olviden. Me habéis visto que me costó menos de 200 euros. Me gustaría jubilarlo. Me gustaría encontrar un casco sustituto a este, que fuese blanco entero, como el de mi pareja, blanco entero. La marca realmente me da igual, pero que fuese una estética pues así redondito, nada de picudo como los AGV, eso, yo qué sé. Hay muchos de esa estética tan moderna que no me convence. Incluso el casco LS2 de mi pareja también un poquito picudo y no me convence. Que fuese así redondito, que fuese color blanco, que tuviese el pin lock este en la pantalla, obviamente que tuviese gafas, que tuviese para pinganillo y eso me da igual, porque eso no lo voy a usar, ni lo uso ni lo voy a usar. Que tuviese sistema de anilla doble D para cerrar, que a mí me gusta más que el micrométrico este. Es que desde pequeño, desde que tenía 5 años, estoy acostumbrado a cascos con anilla doble D y me gusta así. Y es más seguro, obviamente. De hecho, hay circuitos en los que no te permiten entrar con un casco con cierre micrométrico. Así que, si estáis viendo el vídeo hasta aquí, ¿qué casco me aconsejáis? Que sea blanco y que cumpla todo lo que digo. Hoy en día el casco, igual que todo, está bastante más caro que en aquella época, hace 10 años, que me costó 200 euros y pienso que fue una buena compra. Así que, no sé, ¿me aconsejáis alguno? Obviamente no me aconsejáis cascos de 600, 700, 1000 euros, 500 euros, yo qué sé, hasta 400 podría gastarme, pero más de 500 un casco ya me duele. Que sí, que es mi cabeza, la seguridad y todo lo que queráis, pero yo qué sé, me duele, ¿no? Además tampoco estoy en la carretera todo el día, aunque solamente basta una vez que el casco tenga que servir, ¿no? Ya sabemos. No sé, es que este casco ya, aquí levanta y se sale por aquí la pantalla. Fijaos, bueno, ahora está abajo, la gafa. Fijaos cómo está toda esta parte, está levantado. Lo intenté solucionar por aquí con silicona, pero ya ni eso. Por aquí también se abre. Aquí le tuve que poner cinta aislante porque esto de la entrada de aire de aquí de la boca se baja. Está ya para jubilarlo. El interior obviamente no está del todo mal, pero ya hay zonas descosidas. No sé, ya es momento de jubilarlo, pienso yo. Veremos a ver 2025 cómo se da. 2024 he tenido otras preocupaciones que no he podido invertir en seguridad, sí, en un casco. También me gustaría cambiar el amortiguador trasero de la K75, que no va mal, incluso con 2 personas no va mal, pero también tiene bastante tiempo y alguna cosilla que, bueno, me gustaría cambiarlo. Ya veremos cómo se va dando 2025, pero el casco sí que me gustaría cambiarlo. Así blanco, que fuese redondito, anilla doble D, interior desmontable, gafas, el pin lock este en la pantalla, yo qué sé. Que sea para touring, obviamente, que no sea un casco para moto deportiva. Si estáis viendo esto, por aquí pone estas pegatinas. De hecho me gustaría, sabéis lo que me gustaría, pero no voy a hacerlo realmente, me gustaría un casco blanco y mandarlo a pintar
para que me lo pinten con las mismas líneas, y aquí este botoncito rojo que tenía a los dos lados, de los cascos BMW de la época de las K, que la Guardia Civil lo llevaba, pero con las líneas verdes. Pero acordáis de aquellos cascos System 2, System 3, de la época de las K, que aquí estos eran modulares, eran modulares, ¿no? Y un casco blanco, y me gustaría llevarlo a pintar para que tuviese esas mismas líneas rojas por aquí, rojo anaranjado, aquí ese cuadradito que eran unos botones. Eran de la marca Schubert, creo, Made in West Germany, en aquella época. Así que ya está, no me enrollo más, una ruta genial, nos ha gustado mucho, es la última del año. Son las 12 de la mañana aproximadamente de este lunes 9 de diciembre. Ya he editado el vídeo de los mapas, que se va a subir hoy, lo he editado hoy, lo voy a subir hoy. Y este lo pretendo subir el próximo miércoles o jueves, en esta misma semana, subirlo los dos seguidos. Llevo hablando 6 minutos y pico, 6 minutos 6 segundos. Mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1, espero que os haya gustado. Esos 358 kilómetros de ruta por aquí. Algún vídeo que os deje. Aquí la lista de reproducción de la restauración de esta moto con la que estoy ruteando. Más de 100 o 105 vídeos de restauración. Varios vídeos más de historia de esa moto tan importante para mí. Si no sois de mi canal, es que esa moto la compraron nueva mis padres en aquel mediado final de los años 80. La tuvieron hasta el 92, se vendió, se le perdió el rastro, yo la recuperé en 2018 por ahí. Y lo siguiente, pues, está todo en YouTube, la restauración de esa moto. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Un saludo, la última salida de ruta gorda de este 2024, quizás hago alguna por los montes, pero bueno, es subir y bajar en 2 horas, está lista, eso ya es cascarilla. De nuevo, un saludo, nos vemos en la carretera en 2025, que vaya todo bien, genial con la K75.